Bienvenidos al avance del capítulo 73 de la telenovela La luz de mi vida. En ese momento, Dila se acercó a Güneş y, con un gesto serio, le preguntó por qué estaba de tan mal genio, si acaso era porque no había visto a Elif en todo el día. Güneş, sin decir una palabra, movió la cabeza afirmando que sí, que efectivamente era por eso. Dila entonces le preguntó si la extrañaba, y la niña volvió a asentir, esta vez diciendo con claridad que sí. Al ver la respuesta, Dila le propuso que le hicieran una videollamada para que pudiera verla y hablar con ella, y Güneş aceptó de inmediato. Sin perder tiempo, Dila sacó su celular y comenzó a marcarle a Elif. Apenas a Elif le entró la llamada y vio quién era. Se dio cuenta enseguida que se trataba de Dila y contestó rápido. Nada más escuchar su voz, Dila le dijo que Güneş la echaba muchísimo de menos y que por eso le había contestado tan deprisa. En ese instante, Güneş comenzó a saludar a Elif, mientras que ella le preguntaba cómo estaba. Pero Dila, sin dejar que hablaran mucho, le quitó el celular a la niña y le comentó a Elif que estaban organizando una fiesta en la que habían invitado a todos los compañeros del colegio. Elif trató de seguir la conversación con Güneş y le preguntó otra vez cómo estaba, pero Dila volvió a interrumpir para decir que querían invitarla a una fiesta que sería al mismo tiempo de bienvenida y de despedida, porque Güneş iba a cambiar de colegio y la iban a inscribir en otro. Al escuchar eso, Elif le respondió a Dila que no sabía que tenía planeado hacer ese cambio y le pidió que no lo hiciera. Güneş, que estaba oyendo todo con atención, reaccionó de golpe, le arrebató el celular de las manos a Dila y lo tiró con fuerza al suelo. Elif, al ver lo que pasaba, le dijo que no hiciera eso, pero Dila se volvió hacia la niña para reclamarle por qué había actuado así, diciéndole que había roto el teléfono y que por eso ahora le iba a dar un buen castigo. Sin decir más, Dila tomó a Güneş con fuerza y comenzó a arrastrarla hasta el baño, comentándole que ese lugar era más pequeño que su cuarto, pero que ahí se quedaría encerrada. La empujó adentro, cerró con llave y la dejó ahí. La empleada de la casa, que estaba cerca, trató de intervenir y le pidió a Dila que no hiciera eso, pero ella le contestó que no se metiera en asuntos que no le correspondían. Güneş, ya encerrada, empezó a golpear la puerta una y otra vez, con la esperanza de que le abrieran, pero al darse cuenta de que estaba asegurada con pestillo, dejó de insistir por un momento. Entonces, comenzó a mirar a su alrededor, observando cada rincón del baño. Se acercó al lavamanos, se lavó las manos, luego la cara, intentando distraerse un poco, pero notó que el tiempo pasaba y la puerta seguía cerrada. Al levantar la mirada, vio que en la parte de arriba había unas toallas apiladas. Después de eso, decidió acomodarse en el suelo, estirándose lo mejor que pudo para poder recostarse y descansar un rato ahí mismo, sobre el piso frío del baño. En ese momento, Elif le contó a Fulya todo lo que había pasado con el celular de Dila. Le dijo que no estaba segura si el teléfono simplemente se le había caído o si Güneş lo había tirado a propósito, pero que, de cualquier forma, las cosas no podían seguir así porque ya no aguantaba más. Le confesó que lo único que quería era ver a Güneş. Fulya, con calma, le respondió que por ahora eso no era posible. Entonces, Elif le comentó que Dila tenía planeado hacer una fiesta al día siguiente en su casa y que ella pensaba ir. Fulya le advirtió que probablemente no la dejarían entrar, pero Elif, moviendo la cabeza con determinación, le dijo que eso lo verían al día siguiente. Fulya se quedó callada, sorprendida por la forma en que Elif reaccionaba. Mientras tanto, Dila le contó a Feraye que había ido al colegio de su hija y que había invitado a todo el mundo a la fiesta, solo para dejar claro que Elif no era la única que podía organizar cosas. Feraye le respondió que hiciera lo que quisiera. Dila entonces comentó que estaba contratando a mucha más gente para que la fiesta fuera tan espectacular que se hablara de ella durante meses. Feraye, algo seria, le preguntó dónde estaba la niña, y Dila le respondió que estaba descansando. En ese momento, la empleada intervino para decir que la niña llevaba un buen rato en el baño. Feraye quiso confirmar si eso era cierto, y Dila, sin problema, le dijo que sí, que la había dejado ahí porque era una niña mala y necesitaba relajarse. Esto hizo que Feraye se molestara y le reclamara que esas no eran maneras de hacer las cosas, y menos en su casa, además de preguntarle por qué la había encerrado y por qué tenía la llave. Dila le contestó que no tenía por qué darle órdenes, recordándole que tenía en sus manos algo que ella necesitaba. Feraye le dejó claro que en su casa mandaba ella y que en ese momento no le importaban sus asuntos, porque estaba maltratando a una niña. Le exigió que le entregara la llave, y que si no lo hacía, la echaría de allí. Ante eso, Dila le dijo que entonces fuera ella misma a abrirle, porque igual pensaba hacerlo más tarde, y le entregó la llave diciendo que, si con eso se quedaba más tranquila, que la sacara del baño. Feraye subió las escaleras hacia el baño con paso rápido, y al abrir la puerta, se llevó una gran sorpresa. Allí, en medio del piso frío, estaba la niña,
tirada como si le hubieran quitado toda la fuerza del cuerpo, con los brazos y piernas sin energía y la mirada apagada. Sin perder tiempo, Feraye se acercó de inmediato, se inclinó hacia ella y, con voz suave pero firme, le pidió que se levantara para llevarla a su habitación y que pudiera descansar mejor. Luego, giró la cabeza hacia la señora que ayudaba en la casa y le pidió que, por favor, preparara un plato de sopa bien caliente y bastante agua, pensando que tal vez aquello le ayudaría a reponerse. Gunes, que en ese momento parecía una pequeña muñeca de trapo sin voluntad, no opuso resistencia y se dejó guiar por los brazos de Feraye, que con cuidado la condujo hasta su cuarto. Una vez allí, la sentó en la cama con delicadeza, se agachó para quitarle los zapatos y que pudiera recostarse de forma más cómoda, y luego se inclinó un poco para mirarla de frente y preguntarle si se sentía bien. Feraye tomó el plato de sopa que acababa de traer la señora y se lo mostró, ofreciéndole un poco para que comiera, pero la niña negó con la cabeza, sin emitir palabra. Con paciencia y un tono tranquilo, Feraye trató de animarla, diciéndole que no debía estar triste y que era importante que comiera aunque fuera unas pocas cucharadas, porque así se sentiría mucho mejor. Con cuidado, comenzó a acercarle la cuchara a la boca, dándole de comer despacio. Entre una y otra cucharada, le preguntó si quería mucho a Elif y a Firat. Gunes, sin decir nada, apenas movió la cabeza en un gesto afirmativo. Feraye, al notar aquella respuesta silenciosa, le pidió nuevamente que no se entristeciera, y que, mientras estuviera allí en la casa, intentara pasarla lo mejor posible. Siguió alimentándola con calma, observándola con atención, notando cada pequeño movimiento y expresión de su rostro. En un momento, casi como para distraerla, le preguntó si le gustaría que ella también bajara a la fiesta que se estaba celebrando abajo. La niña se quedó pensativa y luego hizo un gesto de duda, sin saber muy bien qué responder. Poco después, Gunes le pidió un vaso de agua, y mientras bebía, Feraye la miraba con detenimiento, como si quisiera entender todo lo que pasaba por su mente en ese instante. Mientras tanto, Elif estaba muy pendiente de Fidi Irat, que se había quedado dormido en el sillón. Ella lo tapó con una cobija para que no pasara frío y se quedó mirándolo, acariciándolo con cariño, pensando en lo bueno que él había sido con ella. Le dio varios besos y, de repente, su mirada se posó en una foto que él tenía sobre la mesa. Al verla, recordó aquel día en el que los tres habían ido juntos al lago, donde pasaron momentos felices observando el paisaje. Ese recuerdo la hizo sentirse bien, pero también reforzó sus ganas de estar con la niña, así que no dudó ni un segundo en levantarse rápidamente, decidida a ir para poder estar con ella. Finalmente llegó el día de la fiesta de Gunes. La casa estaba llena de niños y todos se encontraban celebrando, pero Gunes estaba sentada, sin mostrar mucho interés, respirando hondo como si lo único que quisiera fuera estar con Elif. En medio del ambiente animado, Dila entró con una sonrisa, dándoles la bienvenida a todos y preguntando quién quería galletas. Los niños, emocionados, comenzaron a hacer fila para recibirlas. En ese momento, Mebe se le acercó a Dila y le dijo que no fuera tan terca, que la niña no estaba bien y que si acaso no lo entendía, además de advertirle que esa mujer era muy peligrosa. Dila, sin darle importancia, le respondió que dejara de molestarla en una fecha tan especial y se apartó de ella. Al poco tiempo, bajó Feraye y le preguntó a Mebes por qué no se iban a vivir con ella, pero ésta respondió que Dios no lo quisiera. Luego, mientras observaba todo a su alrededor, comenzó a alejarse lentamente, subiendo las escaleras hacia la habitación de Feraye, buscando algo que Umbran le había encargado encontrar. Gune seguía sentada en el sillón, sin mostrar el más mínimo interés por lo que pasaba a su alrededor, mientras los demás niños corrían y reían. Dila, intentando animar el ambiente, les dijo a los pequeños que había muchísimos juguetes y que podían empezar a jugar con ellos, pero nadie pareció prestarle atención. En ese momento, llegó un payaso a la fiesta. Lo que Dila no sabía era que ese payaso en realidad era Elif disfrazada. Apenas apareció, los niños se emocionaron y comenzaron a pedirle globos de colores. Elif, todavía disfrazada de payaso, estaba rodeada de niños, jugando y haciendo figuras con los globos, cuando se fijó en que Gune seguía en el sillón, apartada, sin ganas de compartir con nadie. Entonces, de forma muy discreta, se acercó a ella y le susurró al oído que si quería que le hiciera una estrella. Gunes, en cuanto escuchó la voz, se dio cuenta de que era Elif, pero ésta le hizo señas para que guardara silencio y, para tranquilizarla, le guiñó un ojo. La niña comenzó a seguirla con la mirada, y luego se levantó para ir detrás de la payasa. Elif le dijo que iban a jugar a las escondidas, y Gunes empezó a buscar un lugar donde esconderse. Mientras tanto, Elif, aún con el disfraz, se fue con ella. Mientras tanto, en la habitación la niña estaba empacando mucha ropa en su maletín, como si se estuviera preparando para irse.
Elif entró y, al verla, se acercó para abrazarla con fuerza, diciéndole que la había echado mucho de menos y preguntándole cómo estaba. Gunes le dijo que estaba bien, y Elif le comentó que se veía muy guapa. Luego, con un tono más serio, le explicó que por ahora no podían irse, que lo mejor era que disfrutara la fiesta y permaneciera allí, prometiéndole que volvería por ella, y que esa era una promesa de verdad. Aún así, Gunes se quedó con una expresión triste, sin sonreír, pero Elif le hizo señas para que sonriera un poquito, y volvió a abrazarla con fuerza. Dila estaba caminando por toda la casa, buscando a Gunes sin tener idea de dónde podía haberse metido. Iba de un lado a otro, revisando entre la gente, hasta que vio bajar a Mebes y enseguida le preguntó si había visto al payaso y a la niña. Mebes, con toda tranquilidad, le dijo que no había visto a nadie. En ese momento, aparecieron bajando juntas el payaso y Gunes. Dila, al verlas, comentó que ahí estaban las dos. Sin perder tiempo, comenzó a despedir a todos los niños de la fiesta, mientras que el payaso se mantenía cerca y Dila solo mostraba una sonrisa tensa. De pronto, Dila se fijó en algo. El payaso tenía una manilla igual a la que usaba Elif. Fue entonces cuando Elif volteó a mirarla, y en ese instante Dila empezó a gritar, preguntándole cómo era posible que se hubiera metido en la fiesta y que tuviera la osadía de presentarse en su casa. Le gritó que se largara, visiblemente alterada. Feraye intentó intervenir, pidiéndole a Dila que se calmara para no asustar a la niña, pero Dila le respondió de mala manera que se callara, y le dijo a Elif que le iba a poner una orden de alejamiento con respecto a Gunes, asegurándole que no iba a permitir que se acercara y que iba a convertir su vida en un verdadero infierno. Elif no respondió a esos ataques, pero sí le pidió a Dila que se callara, advirtiéndole que con esos gritos estaba asustando a todos los niños. Feraye, queriendo evitar un escándalo mayor, le dijo a Elif que la acompañara afuera para despedirse. Antes de salir, Elif se dirigió a Gunes y le recordó que no olvidara lo que le había prometido. En ese momento, Dila, dominada por la rabia, le rompió la manilla a Gunes, y la niña se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Mientras tanto, Dila parecía atrapada en un momento de tensión consigo misma, como si no supiera qué hacer ni cómo manejar todo lo que estaba ocurriendo. Por ahora, Feraye le comenta a Elif que se ha dado cuenta de lo mucho que quiere a Gunes, que todo lo que ha hecho por verla la ha conmovido bastante. Mientras tanto, Fulia las observa, y Liz le dice que no cree que alguien se emocione así sin realmente sentirlo, insinuando cierto rencor. Ella le responde que la niña no tiene nada que ver con los asuntos de la familia Ayas, y que lo único que quiere es que pasen un tiempo juntas. Entonces, Elif le pregunta por qué dice eso, y ella le contesta que no la mire así, que todo lo hace únicamente por la niña, no por ella. Añade que mañana llevará a Gans a la finca y que, si quiere, pueden verse allí. Elif se queda mirándola, y Fulia le pregunta qué fue lo que le dijo. Elif le responde que no lo entendió del todo, pero que, básicamente, Liz quiere que mañana se vean en la finca con Gunes. Fulia, confundida, le pregunta por qué haría algo así, y Liz dice que no lo sabe. Finalmente, todos deciden irse. Por su parte, Umbran está nuevamente con su flor morada, arrancando pétalo por pétalo para seguir preparando la bebida. De pronto, ve que llega Serena acompañado de la enfermera. Él se sienta y le dice a Jasmine que puede retirarse. Luego le comenta a Umbran que ha notado que todos los días se encierra en el invernadero. Ella le confirma que sí, porque ahí logra olvidarse de todo lo malo que pasa. Le pregunta para qué vino y cuál es el motivo de su visita, y él responde que quería hablarle sobre las acciones. Ella le dice que no piensa entregárselas, que jamás lo hará, y regresa a concentrarse en la flor, mientras se la observa con una expresión seria. En otro momento, Feraye llama a Yasemin y le dice que supone que está muy contenta, porque ni la llama, ni le escribe, ni le cuenta lo que pasa en esa casa. Yasemin le responde que ya le ha explicado varias veces la situación, pero Feraye, molesta, le reprocha que está cansada de tantas explicaciones y excusas, advirtiéndole que, si las cosas siguen así, tendrá que buscarse un trabajo. Al final, Yasemin cuelga la llamada y queda visiblemente preocupada. Por ahora, Elif y Firat están juntos, y él le comenta que no confía para nada en esa mujer. Elif le responde que ella tampoco, pero que hará lo que sea necesario para volver a ver a la niña. Entonces, Firat le dice que va a hablar con la gente de vigilancia y con los encargados de la finca para que estén atentos y las observen, pidiéndole que tenga mucho cuidado y que le avise de cualquier cosa. Elif lo abraza, y él le dice que tenga mucha paciencia, que todo esto va a pasar y que llegará un momento en el que todo estará mejor. Mientras tanto, Yasemin, la enfermera, está en su habitación llorando. De pronto, entra el señor, y ella rápidamente se seca las lágrimas y le pide disculpas, diciendo que no ha ido por él. Serin le pregunta por qué está llorando y si le pasa algo.
Yasemin le responde que no le ocurre nada, que está bien, pero él insiste en que se siente y le diga la verdad. Entonces, ella le cuenta que su hija está muy enferma, que tiene hipertensión pulmonar, una enfermedad bastante grave. Serrín se queda impactado y le pregunta si hay algo que él pueda hacer para ayudarla. Yasemin le dice que no, y le agradece el gesto. En otro momento, Fulia contesta una llamada y dice que ya va de camino a la cafetería, que en breve se verán. Se despide y se va. Desde una esquina, Enre la observa, esperando a que se marche para poder llegar a la casa y tocar la puerta. Cuando Gulunser abre, él le dice que justo pasaba por ahí y quiso traerle un regalo, que pensó que le gustaría, y que no se preocupara por Fulia porque ya se había asegurado de que se fuera. También le dice que cree que hacen un buen equipo. Ella sonríe, lo saluda y recibe el regalo, sorprendida. Entonces, Enre le comenta que el otro día no pudieron estar solos y por eso quiso aprovechar el momento. De repente, sale la amiga de Gulunser, y él le pregunta qué hace allí, que si no tiene su propia casa. Ella le explica que su marido murió hace años, que sus hijos ya se fueron y que pasa mucho tiempo con su amiga. Luego dice que traerá comida para los tres y que así pueden ver una novela juntos. Enre, molesto, responde que no quiere ver ninguna novela y que no habrá manera de pasar tiempo a solas con su querida Gulunser, mientras ella se ríe de todo lo que él dice. Por ahora, Feraye le dice a Gans que, si ya está lista, la llevará a ver a Elif. La niña, muy emocionada, se pone su gorro rápidamente, y ambas se toman de la mano para dirigirse a la finca. Gunes está feliz. Mientras Firat desayuna, le pide a Elif que por favor se cuide. Ella también se despide, diciendo que le emociona mucho saber que pronto verá a la niña. Firat le dice que después irá a buscarla, pero que por favor se cuide y le avise si ocurre cualquier cosa. En otro momento, Umbran y Serrín están comiendo juntos. Él la observa y le dice que sabe que la empresa es lo que más le importa, aparte de Firat, pero que quiere que le explique una vez más por qué no le entrega las acciones. Le pregunta qué piensa hacer si no se las da. Umbran le responde que, si quiere saberlo, le dirá que se las entregará a Firat, pero nunca a él. Serrín le pregunta por qué, y ella le contesta que es porque él es responsable de la muerte de su madre. Serrín se queda impactado y le dice que eso es demasiado, que siempre ha llevado las cosas al límite, y que la única forma de salir de esa situación es que hable con Firat y confíe en él, porque solo así podrá ayudarla. Elif llega a la finca y ve que Gunes también ha llegado. La abraza con fuerza y le dice que la ha echado mucho de menos. Feraye les comenta que, mientras ellas están juntas, irá a tomar algo a la cafetería. Elif le agradece, y luego se queda con Gunes. Le pregunta si quiere ir a ver a Estrella, y la niña le responde que sí. Por ese momento, Umbran se dirigía con paso firme y decidido hacia la oficina, pues había tomado la determinación de ver a su hijo Firat personalmente. En otro rincón de la empresa, Sude estaba atenta a todo lo que sucedía, y en cuanto notó la llegada de Umbran, no pudo evitar sentir una creciente curiosidad por saber qué la había llevado hasta allí. Justo coincidió que Firat estaba saliendo del lugar y, al encontrarse con su madre, le preguntó de inmediato qué hacía allí. Umbran le explicó que tenía algo muy importante que decirle, pero él, con tono apurado, le contestó que debía marcharse a la finca cuanto antes. Ella, sin embargo, insistió con firmeza en que no podía irse todavía, que lo que iba a contarle era demasiado urgente para posponerlo. Sude, que no estaba lejos, afinó el oído y se quedó pendiente de cada palabra, intentando no perderse nada de lo que se estaba diciendo. Firat, notando la insistencia de su madre, le pidió que hablara de una vez y le explicara qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando Umbran, con seriedad, le confesó que estaba siendo víctima de amenazas y que le exigían entregar el 15% de sus acciones. Él, visiblemente sorprendido, quiso saber con qué motivo o bajo qué amenaza exacta la estaban presionando. Sude, cada vez más intrigada, decidió acercarse un poco más, cuidando de no ser descubierta, para escuchar cada detalle con claridad. Umbran, bajando un poco la voz, le reveló a su hijo que habían sacado a su madre de la residencia en la que vivía y la habían llevado al mismo lugar donde, tiempo atrás, la madre de Umbran había puesto fin a su vida. Firat se quedó mirándola, sin saber qué responder ante semejante revelación, mientras Umbran añadía que, de alguna forma, la estaban señalando a ella como responsable de esa muerte. Sude, al escuchar todo aquello, no pudo evitar recordar la vez que Feraye había mencionado a Umbran, acusándola de ser la causante de todo lo que estaba pasando, y también aquel momento en que le había preguntado por el paradero de su madre. En esa ocasión, Umbran le había dicho que quizás su madre había ido al lugar donde había muerto su padre, que eso era lo único que tenía presente, y acto seguido había colgado sin dar más explicaciones. Sude procesaba mentalmente toda esa información, tratando de unir las piezas,
cuando de pronto vio como Feraye salía apresurada, prácticamente corriendo, con la clara intención de ir a buscar a su madre cuanto antes. Feraye llegó corriendo, con el corazón golpeándole en el pecho y la respiración cada vez más agitada, hasta el lugar donde supuestamente Umbran había dejado a su madre. Apenas puso un pie en ese sitio, aceleró aún más, subiendo con pasos rápidos y desordenados, como si cada segundo contara. Sude iba detrás de ella, siguiéndola de cerca, y al mirar alrededor notó de inmediato que el sitio era muy apartado, un lugar claramente abandonado, silencioso y con un aire sombrío que lo hacía aún más inquietante. Pero a Feraye no le importaba nada de eso. No se detuvo a pensar en el peligro ni en el aislamiento del lugar. Lo único que tenía en la mente era llegar hasta su madre. Subió con prisa, acercándose a ella, y con voz temblorosa, casi suplicante, le dijo que todo estaría bien y que la perdonara. Sude, que no quitaba la vista de la escena, sacó su teléfono y comenzó a grabar cada movimiento. Fue entonces cuando notó algo extraño. En lugar de acercarse para ayudarla o apartarla de allí, Feraye empezó a alejarse poco a poco, como si estuviera dejando que todo siguiera su curso. La madre de Feraye, con movimientos lentos pero decididos, se levantó de la silla. Caminó hacia el lago sin mirar atrás, con pasos firmes y un silencio que helaba el ambiente. Al llegar al borde, se subió con cuidado, quedando frente al agua. Sude, al darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir, comenzó a gritar desesperada, repitiendo una y otra vez que no podía hacer eso, que no debía hacerlo. Sus palabras eran un intento desesperado de detenerla, pero la mujer no escuchó nada. Sin vacilar, se lanzó al lago. Sude quedó inmóvil por unos segundos, paralizada por lo que acababa de presenciar. La escena se grabó en su mente con una nitidez dolorosa, recordando cada detalle, cada gesto, cada instante previo al salto. Mientras tanto, en otro lugar, Firat recibió la noticia y explotó de indignación. Enfrentó a su madre con un tono que mezclaba furia y decepción, gritándole que si aquello era verdad, que cómo había podido ser capaz de algo así. Le dijo que ya no la reconocía, que había arruinado la vida de su hermana, y que siempre supo que ella podía hacerle daño a las personas con las que trabajaba, pero no podía entender cómo se había atrevido a hacerle algo así a una anciana que no tenía nada que ver con todo lo que estaba ocurriendo. Su rabia fue creciendo con cada palabra. Le reprochó que cómo se le había ocurrido llevársela a un lago, como si eso fuera algo que pudiera justificarse. Finalmente, con la voz dura y cortante, le ordenó que se largara de su oficina, advirtiéndole que no quería llegar a decir algo de lo que después pudiera arrepentirse. Umbran, con un tono de súplica, le pidió que por favor no la echara. Pero Firat, sin bajar la voz, volvió a gritarle que se fuera, que se marchara de inmediato. Ella, sin más opción, se levantó de la mesa y se fue. Firat, todavía con el cuerpo tenso y el rostro enrojecido por la ira, comenzó a arrojar todos los papeles que tenía sobre su escritorio, dejando que cayeran desordenados al suelo. Respiraba agitado, como si necesitara liberar todo lo que sentía, hasta que tomó su celular con manos temblorosas y marcó un número, decidido a realizar una llamada. Por ahora, Gunes está entretenida mirando con atención todos los caballos que hay en la finca. Se pasea con curiosidad de un lado a otro, admirando cada detalle, mientras que Elif y Feraye la observan a cierta distancia. En ese momento, Feraye le comenta a Elif que es muy afortunada, que tiene una niña preciosa y además muy tierna. Elif, sin saber muy bien qué responder, apenas sonríe de forma tímida. De pronto, suena su teléfono. Es una llamada de Firat. Ella contesta y le pregunta si ya viene de camino. Firat, con un tono serio, le dice que tenga mucho cuidado, pues su madre ha ido a verlo y le ha contado algo importante. Elif nota que su voz suena preocupada y le pide que le explique. Entonces se le dice, con cierta tensión, que la persona que llevó a su mamá al lugar para que intentara quitarse la vida fue Umbran, su propia madre. Elif, intentando tranquilizarlo, le responde que no se preocupe, que ella estará bien y que no pasa nada. En ese instante, Feraye se le acerca y, notando su semblante, le pregunta si ocurre algo. Elif, intentando disimular, le contesta que no, que simplemente Firat no podrá pasar por ella porque le surgió otro compromiso. Feraye, sin insistir demasiado pero queriendo ayudar, le ofrece llevarla para que así pueda pasar más tiempo con la niña. Gunes, emocionada, dice que sí, mientras que Elif, aunque acepta, no puede ocultar la preocupación que lleva en el rostro. Finalmente, las tres se marchan juntas, dejando atrás la tranquilidad de la finca. Por otro lado, Feraye llega a casa con Gunes, y la pequeña se ve radiante de felicidad, con una sonrisa que le ilumina el rostro. Elif, en cambio, parece un poco perdida, como si no supiera muy bien cómo manejar lo que está sintiendo. Se agacha,
Abraza a la niña con fuerza y le susurra que la quiere muchísimo, asegurándole que muy pronto estarán juntas otra vez. Feraye, con un tono tranquilo, le comenta a Elif que los choferes pueden llevarla a donde ella quiera. Luego se dirige a la niña para decirle que es hora de irse, pero Gunes baja un poco la mirada, notoriamente triste. De repente, Elif le grita a Feraye que espere. Ella se detiene y gira para mirarla, preguntándole si le sucede algo. Fue entonces cuando Elif, con una mezcla de desesperación y decisión, toma a la niña entre sus brazos y la aprieta contra su pecho, diciéndole que no puede dejarla con ella. Le confiesa que ha visto el video que le enviaron, mientras la niña la mira confundida, sin entender nada. Con voz temblorosa pero firme, Elif le reclama a Feraye, preguntándole por qué mató a su madre. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.